Shalom, Masejet Shabbat, la página Tzadik Aleph Amud Bet, estamos en la 10ª línea, al principio de la Mishnah. Dice la Mishnah, Amotzi Ochlin Benetanan ala Iskupa, el que sacó especie de comidas y la puso sobre la Iskupa, que es el lugar que está entre la puerta de la casa y el dominio público. Ben Shechazar Veotzian, Ben Sheotzian Acher Patur. Si él mismo las volvió a sacar, que si las volvió a mover de ahí hacia el dominio público, otra persona, de todos modos no cometieron la labor de Otza'a. La Gemara va a explicar que esa iskupa, estamos hablando de una iskupa carmelit, por lo tanto no es una prohibición de oraita. Explica la Mishnah, Mipnei shelo asa melachto bevat achat. La razón por la cual el que él está patur es porque no sacó directo el dominio privado al público, sino lo dejó mientras tanto en la carmelit. Entonces no hizo melachto bevat achat de una vez del dominio privado al público y por eso está patur. Sigue la Mishnah, kupashi melea perot, como una caja, una kupa como una caja que está llena de frutas. Venetana al iskupa achitzona, la puso en la iskupa en el lado externo donde ya es reshut rabim. Dice la Mishnah, afal pi sherov perot mi bachutz, aunque la mayoría de las frutas están ya por fuera, es decir, están sobre el lugar donde es dominio público, patur, de todos modos no ha hecho todavía melejet otza'a, ad sheyotzi et kol hakupa, hasta que no saque toda la caja misma, que ella, la caja, esté por completo en el dominio público. Y la Gemara también va a extenderse sobre esa halajá. Primero empieza la Gemara con la halajá primera y pregunta, ¿hay iskupa mai? La iskupa primera que dijimos que sacó comidas y las puso sobre la iskupa y por eso está patur. ¿De qué iskupa estamos hablando? Y leima iskupa reshut rabim patur akamapik mirshut reshut rabim. Si la iskupa misma es ya el dominio público, entonces ¿por qué él está patur? Sacó del dominio privado al público. La iskupa reshut yachid. Si el donde él puso las comidas es reshut yachid, Ben shechazar veotzian, ben sheotzian acher patur, akamapik mirshut yachid reshut rabim. Cuando después volvió a sacar de ahí al reshut rabim, ¿por qué está patur? La iskupa carmelit. Estamos hablando que la iskupa es carmelit, dice Rashi, porque tiene la altura de 3 tfajim y hasta 9 y el ancho de 4 sobre 4. Entonces es carmelit por sí mismo y es solo una prohibición de Rabbanan. Dice la Gemara, ve'akamash balan, que viene a enseñarnos la Mishnah, tama denach becarmelit, que la razón que está patur es porque él primero depositó las comidas en el carmelit y solo después las llevó a reshut rabim. Halonach becarmelit michayev, pero si él hubiera sacado directo del dominio privado al dominio público, aún pasando a través de un carmelit, como no lo depositó en el carmelit, solo pasó por allá, si hubiera cometido la melajá de Otza'a. Dice la Gemara, masnitin de lo que Ben Azai. La Mishnah es no como la opinión de Ben Azai, de Tanya en la Braita, amotzi michanut, el que saca de una tienda que es reshut yachid, le platia, a una plaza que es reshut rabim, derech stayo, a través del stayo que es carmelit, es un lugar donde ponían bancas enfrente de las tiendas para sentarse y como no se puede caminar por ahí de forma fácil, no es reshut rabim sino carmelit, es el que sacó del dominio privado al público a través de carmelit, chayav, según Tanakama chayav, u Ben Azai poter, mientras que Ben Azai dice que está patur. La opinión de Ben Azai es que cuando la persona camina, cada paso y paso es como si depositó, como si hizo anajá a lo que él está cargando. Por lo tanto, si él pasa del dominio privado al público a través de carmelit, es como si depositó lo que está cargando en el carmelit y por eso está patur. Y como dijimos, Tanakama y el Tana de la Mishnah no opinan así. Sigue la Gemara, al segunda halajá que vimos en la Mishnah, kupashi melea perot chulei. Dice la Gemara, Mar Chizkia, lo shanu ela bekupa melea kishuin vediluin, aval melea jardal chayav. Dice Chizkia, la Mishnah de nosotros está hablando de una caja que está llena de frutas, pero grandes, como diluin y kishuin, que entonces, aunque parte de las mismas frutas están ya sobre el lugar donde es reshut rabim, todavía parte de ellos está en el dominio privado. Pero si la caja estuviera llena de jardal, que son cosas pequeñas, que entonces parte de ellas están por completo en el dominio público, ya hubiera cometido una labor y tiene que traer corbán, aunque el instrumento, la caja donde están puestas, todavía parte de ella
está en el dominio privado. Concluye la Gemara, alma que sabar eged kli loshmei eged, que es decir, lo que están agarrados, lo que están puestos esos frutos en la caja, en la kupá, no hace que la kupá los jale, los agudim, quiere decir, la kupá eged es como agarrar algo. Entonces, aunque la kupá misma, parte de ella está en el dominio privado, y si fuera la labor solo con respecto a ella, todavía no la ha cometido, hasta que no la saque por completo al dominio público, ella no jala, no agarra las cosas que están en ella para que también ellos pertenezcan al dominio privado. Y si son cosas pequeñas que por sí mismos ya están en el lugar que pertenece al dominio público, aunque están dentro de la caja, ya cometió la labor, y eso es llamado eged kli loshmei eged, es decir, no los jala. Esa es la opinión de Hizkia. Rabbi Yochanan amar afilu melea jardal patur. Rabbi Yochanan opina que aún si son cosas pequeñas está patur. Alma que sabar eged kli shmei eged. Él opina al revés, que el kli, el instrumento donde están puestos, los jala a donde el instrumento está, y como el instrumento mismo no ha salido por completo al dominio público, está patur. Dice la Gemara, amar Rabbi Zeira matnitin de lo que Hizkia daika de lo que Rabbi Yochanan daika. Dice Rabbi Zeira, lo que podemos aparentemente aprender de la Mishnah, aprender de lo que está escrito a lo que no está escrito en la Mishnah, el diyuk de la Mishnah, no es ni como Hizkia ni como Rabbi Yochanan. Y explica que Hizkia lo daika de ktani achi yotzi kol hakupá. Al final de la Mishnah está escrito que él sacó la kupá, y ahí, aunque la mayoría de los frutos están afuera, no ha cumplido la labor, hasta que no saque toda la kupá. Entonces aprendemos tama de kol akupá. Quiere decir que hasta que él no saque toda la kupá, él no va a cometer la labor. Pero kol aperot, pero si sacó toda la kupá, sí cometió la labor. Kol aperot patur. Aparentemente aprendemos de la Mishnah que la Mishnah está diciendo que hasta que no saques toda la kupá estás patur, pero si sacaste todos los frutos, si no son frutos largos, como explicó Hizkia, si no son frutos pequeños que por ellos mismos ya están por fuera, de todos modos estaría patur hasta que saque toda la kupá. Entonces vemos que el diyuk de la Mishnah no es como Hizkia. Dice Rabbi Zeira, explica, alma que sabar, quiere decir que concluimos que ¿qué piensa la Mishnah? Eged kli shmei eged, que el instrumento sí oged lo que está dentro de él, a donde él está. Por lo tanto, el diyuk de la Mishnah no es como Hizkia. Que Rabbi Yochanan lo da, que tampoco como Rabbi Yochanan se puede aprender de la Mishnah, sino al revés, de ktani, que se ha escrito al principio, afalpi sherov perot bachutz, aunque la mayoría de las frutas están afuera, entonces está patur. Tama de rov perot. La razón es porque son solo la mayoría de los frutos. Ha kol perot. Si fuera todo el fruto que ya está por fuera, afalgav de agida kupá migavai, hayav, aunque la caja misma todavía pertenece parte de ella al dominio privado, ya tendría que traer corbán. Alma que sabar, entonces podemos aprender que la Mishnah opina eged kli loshmei eged, que el instrumento no oged lo que está dentro de él. Entonces vemos que la Mishnah no como Hizkia nos enseña y no como Rabbi Yochanan. Dice la Gemara, ve'e la kashya. Entonces tenemos una contradicción en la misma Mishnah. ¿Cómo explicarlo? Dice la Gemara, Hizkia metaretz et ha'amei ve Rabbi Yochanan metaretz et ha'amei. Dice la Gemara, cada uno, Hizkia y Rabbi Yochanan, explican la Mishnah según su opinión. Hizkia metaretz et ha'amei ad sheyotzi et kol hakupá. Lo que está escrito al final de la Mishnah, que hasta que no saque toda la caja, él está patur b'madvarim amurim bekupa melea kishuin vediluin, en una caja que está llena de frutos grandes, que por lo tanto hasta que él no saque toda la caja, los mismos frutos no salieron del todo. Aval melea jardal, pero si está llena de jardal, que son cosas pequeñas, naasa que mishotzi et kol akupa v'chayav. Entonces es considerado como si hubiera sacado toda la kupá, y en ese caso tiene que traer corbán, que es decir, hizo la meleje de Otzaá, aunque el instrumento mismo no ha salido del todo. Así explicó Hizkia en la Mishnah, según su opinión. Rabbi Yochanan metaretz leta'amei, y explica así Rabbi Yochanan, af al pi sherov perot bachutz, aunque la mayoría de las frutas están afuera, está patur. Velo rov perot bilvad, y no solamente la mayoría de los frutos estaría patur, el afilu kol perot patur, también si saca todos los perot está patur, hachiyotzi et kol akupá, hasta que saque toda la caja.
Quiere decir, lo que está escrito en la Mishnah está escrito de forma, dice Rashi, de lo zu abzu, que si no solamente si sacó la mayoría de las frutas está patur, sino también si sacó todas las frutas está patur, hasta que saque toda la kupá. Así hay que leer la Mishnah según Rabbi Yohanan. Sigue la Gemara y trae preguntas a las opiniones de Hizkia y Rabbi Yohanan. Meitivei de una braita, amotzi kupat arochlin, el que saca una caja que de los rojlin, los que vendían besamim como perfumes, venetana al iskupá hitzona, y la puso en la iskupá externa donde es Reshut Rabim, afalpi sherov minin bachutz, aunque la mayoría de las especies de lo que él está vendiendo ya está por fuera, patur, de todos modos, no tiene que traer korban, ad sheyotzi et kol hakupá, hasta que no saque toda la caja. Dice la Gemara, que sal kedaitach betzrari. Opinarías que la braita está hablando, betzrari quiere decir besamim que fueron desmenuzados y puestos en bolsitas pequeñas. Entonces, cuando él sacó lo que está escrito, que la mayoría de las especies ya están por fuera, quiere decir que ya hay bolsitas que están por sí mismas completamente en el dominio público, y de todos modos dice la braita que está patur. Kashia le Hizkia, no es como la opinión de Hizkia. Dice la Gemara, amar lecha Hizkia, aja b'meskinan be'urnesi. Dice la Gemara que Hizkia explica que la braita está hablando en especies de urnesi, quiere decir especies de besamim que son largos, como por ejemplo la canela. Por lo tanto, la misma braita está hablando de un caso que el mismo fruto que está adentro, el mismo bosem que está adentro, no ha salido por completo y por eso está patur. Pero sí, serían cosas pequeñas si hubiera cometido la labor, aunque el instrumento mismo no ha salido afuera. Otra pregunta. Meitiv Rav Bivi bar Abaye, agonev kis beshabat chayav, shekvar nitchayev begneva kodem sheavo lidei isur Shabbat. Estamos hablando de alguien que está robando y dice que robó un kis, quiere decir como una billetera, una bolsa con plata adentro, con monedas adentro, y lo hizo en Shabbat. Ahora tenemos una regla que se llama Kamlei Bederab Minei, una persona que al mismo tiempo de robar hace una labor, una melajá, un pecado que merece por él mitat beidin. Entonces tiene que solamente pagar, que decir, tiene que solamente ser castigado por el pecado más grave que hizo y no tiene que pagar lo que robó. Por ejemplo, una persona roba una fruta que está en el árbol de otro en Shabbat. Cuando él arranca la fruta, está también robando la fruta y al mismo tiempo está haciendo melechet kotzer. Por lo tanto, merece mitat beidin o traer korban. En ese caso, no tiene que pagar lo que robó, solamente tiene que recibir el castigo por el Hilul Shabbat. Eso es Kamlei Bederab Minei. Quiere decir, está puesto en la cosa más grave y no en la otra cosa. Entonces, dice la braita, el que robó una billetera en Shabbat, en la casa del otro, en ese caso, estamos hablando del caso que él lo levantó, hizo Akba. En el momento que él hace Akba, es considerado que ya lo robó y todavía no ha hecho el Hilul Shabbat. ¿Cuándo hace el Hilul Shabbat? Cuando saca la billetera del dominio privado al dominio público. En ese caso, como no fue al mismo tiempo que robó y hizo la labor prohibida, en ese caso sí tiene que pagar lo que robó. Entonces lo que dice la braita, agonev kis be Shabbat, levantándolo en la casa del otro, Hayav, Shekvar nitchayev begneva, ya terminó de robar y tiene que pagar lo que robó, Kodem she'yavo lidei isur Shabbat, antes de que hace el Hilul Shabbat, que es cuando lo saca fuera. En ese caso, tiene que pagar lo que robó. Pero, Hayam megarer veyotze, si él no lo levantó, sino lo arrastró, arrastrando. Cuando alguien arrastra otra cosa, aunque tenga la intención de robarlo, todavía no es considerado que lo robó hasta que no lo saque de la casa. Entonces, Hayam megarer veyotze patur. En ese caso no tiene que pagar lo que robó. ¿Por qué? Sharei isur gneva visur Shabbat be'im ke'echad. Cuando él lo roba, cuando lo saque afuera. Cuando lo saca afuera, está haciendo la melajá de otzá. En ese caso, Kamlei Bederab Minei tiene que ser castigado por lo que hizo en Shabbat, pero no tiene que pagar lo que robó. Ahora, con respecto a la machloket de Hizkia y Rabbi Yohanan, dice la Gemara, V'isal kadaitach eged kli shmei eged kadim le isur gneva le isur Shabbat. Dice la Gemara, si nosotros opinamos como Rabbi Yohanan que el instrumento influye que la labor de Otzá no se cumpla hasta que él no saque todo el instrumento, entonces en ese caso sería
que la persona primero robó y solo después hizo la labor de Otza. ¿Por qué? Cuando él empieza a jalar el kis hacia afuera, cuando él está, digamos, en la mitad del kis, que ya está mitad fuera, mitad dentro, todas las monedas que ya están afuera, que salieron ya de la casa, aunque están dentro del instrumento, con respecto a robar, ya es considerado que terminó de robar. En el momento que él puede ya coger las monedas y ya están por fuera, ya cometió la robada, ya robó y esas monedas tiene que pagarlas. Pero con respecto al Hot Shabbat, con respecto a la labor de Otza'á, si es como Rabbi Yohanan opina, que mientras que el instrumento donde están las monedas no salga por completo, no es considerado que hizo la labor de Otza'á, entonces el Isur de Shabbat todavía no lo ha cumplido con respecto a esas mismas monedas. Entonces también en ese caso, primero robó y solo después terminó haciendo Otza'á. Por lo tanto, en la Braita no es como Rabbi Yohanan. Dice la Gemara, y de apkei derech piv achinami. Dice la Gemara, si él sacó el kis de forma que la parte donde está abierta, donde se sacan las cosas, está hacia afuera, en ese caso tiene razón. Porque en el momento que él empezó a jalarlo y las monedas salieron del dominio privado al dominio público, él ya las puede coger. En ese caso es considerado que él robó. ¿En qué está hablando la Braita según Rabbi Yohanan? De apkei derech shulav, que él sacó el instrumento hacia atrás, quiere decir la parte que está cerrada del instrumento está hacia atrás. Entonces cuando él sacó el instrumento, aunque ya hay monedas que están, si fuera solamente por sí mismas, ya están en el dominio público, pero él no las puede agarrar en ese momento porque ese lugar del instrumento está cerrado, la boca del instrumento está del otro lado, de adentro de la casa. Entonces, como él no puede coger las monedas en ese momento sin el bolsillo, no es considerado que ha robado todavía. Y entonces, ¿cuándo es considerado que él terminó? Cuando él hizo la acción de robar, solo cuando el bolsillo por completo, el kis, sale por completo afuera. En ese momento ya también hace la melejet Otza'á y entonces kamlei bederaba minei. Pregunta la Gemara, ve'aika mekom chalma deibai mapkalei veshakil. Dice la Gemara, todavía también si el kis está puesto hacia atrás, de todos modos hay el lugar donde se cose el kis y entonces él puede abrir ese lugar y sacar las monedas. Entonces ya robó. Explica Tosfot, que es muy fácil abrirlo de ese lugar. Entonces sí es considerado que puede coger las monedas sin el kis. O hay quien explica que si él abre el lugar donde está cosido, él no dañó el instrumento. Por lo tanto, se puede volver a coser. Entonces, en ese caso es considerado que él puede coger las monedas. Y entonces, si él puede coger las monedas y ya están por fuera, sí es considerado que las robó. Y entonces, otra vez estamos con la pregunta que el primero robó, pero con respecto al melejet Otza'á, todavía no lo cumplía hasta que no saque por completo el kis. Contesta la Gemara, be nazca. Dice la Gemara, estamos hablando en un kis que dentro de él no hay monedas, sino nazca, quiere decir pedazos de metales grandes, caros, entonces que parte de ellos todavía están adentro junto con el kis, que dice hasta que no saque por completo el kis, no ha sacado por completo lo que quiere robar que está adentro, y como no ha salido por completo al Reshut Rabim, no es considerado que lo robó, y entonces robar y melejet Shabbat vienen juntos y kamlei bederaba minei. Sigue la Gemara y hace otra pregunta al mismo caso. Vekeiva de ikashnatzin mapiklei atpumei veshari veshakil veshnatzin agidim gavai. Dice la Gemara, como el kis tiene tiras shnatzin, entonces también cuando él ya sacó el kis por completo, lo estaba arrastrando hacia afuera y el kis mismo ya está fuera por completo, todavía hay las tiras del kis que están adentro de la casa. En ese momento él ya puede abrir el kis y sacar lo que está adentro. Entonces ya es considerado que robó. Con respecto a melejet Shabbat, como hay las tiras que están todavía adentro, todavía no ha cumplido la labor de Otza'á en Shabbat, porque también todavía hay parte del instrumento donde están las cosas que él quiere sacar adentro de la casa. Entonces todavía no ha terminado de hacer melejet Otza'á y ya ha terminado de robar. Y otra vez estamos no como Rabbi Yohanan. Contesta la Gemara, de lei kashnatzin. Estamos hablando de un kis que no tiene tiras. Veibaitema, otra posibilidad de contestar, de itlei umekarje y la vei. Que estamos hablando de un kis que tiene tiras, pero las tiras están envueltas sobre el kis. Así que cuando él termina de sacar el kis y es considerado que robó, también
cometió al mismo tiempo la labor de Otzaá y Kamlei Vederaba Minei. Y hasta aquí Tzadik Aleph Amud Bet. Muchas gracias. Beatzlacha.